Hola mis apreciados alumnos, hoy continuando con la parte de la asignatura que corresponde a lo que es seguridad social, vamos a iniciar con el sistema de seguridad social en salud. Por lo tanto, sin más, damos inicio. Recuerden que les decía que existen tres columnas sobre las cuales se constituye el sistema de seguridad social en Colombia, ¿no? Que son la salud, los riesgos profesionales y el sistema de pensiones, ¿no? Bueno, dentro de ellos vamos a iniciar con el primero, que corresponde a lo que es la seguridad social en salud, concretamente a lo que es el sistema de seguridad social en salud, y por ello vamos a arrancar con los fundamentos sobre los cuales el mismo se fundamenta, el mismo se estructura, perdón. Entonces, dentro de lo primero que vamos a ver, pues, hablemos sobre quiénes son los que pueden prestar el servicio. ¿Cuál servicio? Pues lo que tiene que ver con el servicio de la atención en salud. Entonces, por ello voy a decir que la Ley 100, que es la que rige todo el sistema de seguridad social colombiano, crea un sistema competitivo de instituciones para proveer a todos los colombianos de cualquier condición social y económica un plan integral de salud. A manera de nota, les digo que dentro de la pluralidad de prestadores del servicio, los colombianos encuentran las empresas promotoras de salud públicas o privadas con sus instituciones prestadoras de servicios respectivas. Pasando a lo que es ya la estructuración, vamos a llamarle el mapa del sistema de seguridad social en salud en Colombia, pues bueno, vamos a hacer un vistazo, digamos, general, a grosso modo, por lo que es el sistema y la forma como se constituye. Bueno, primero, entonces, sistema de seguridad social en salud en Colombia. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, los beneficios, digamos que se distribuyen a través de tres grandes ramas que vienen siendo las siguientes. Primero, PAP, con B al final, o PAB, que es un plan de atención básica. POS, que viene siendo Plan Obligatorio de Salud, y PAC, que viene siendo Plan de Atención Complementaria. Esos son los tres planes a través de los cuales el sistema de seguridad social en salud en Colombia llega hasta sus beneficiarios. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de seguridad social en salud? Regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso a la población. ¿Bajo qué principios se rige el sistema de seguridad social en salud en Colombia? Bueno, son básicamente universalidad, solidaridad, igualdad, obligatoriedad, calidad, eficiencia, progresividad. Más adelante dejo la indicación para que ustedes esto lo amplíen por su cuenta. De cualquier forma, el material está dentro de lo que ya está al interior del material de estudio. Siguiendo con esto, ¿cómo es la afiliación al sistema? Es de carácter obligatorio. No es posible que alguien en Colombia quiera tener acceso a servicios de salud y se rehúse a lo que tiene que ver con vincularse en cualquiera de sus modalidades con el sistema de seguridad social en salud en Colombia. ¿Cuáles son los regímenes que existen dentro del sistema de seguridad social en salud? Pues son dos. El régimen contributivo es uno de ellos y el otro es el régimen subsidiado. En lo que tiene que ver con el régimen contributivo, ¿quiénes pertenecen a él? Pues las personas vinculadas laboralmente por relación de trabajo, los pensionados, los independientes con capacidad de pago, los servidores públicos. ¿Quiénes pertenecen a el régimen subsidiado, que viene siendo el otro del cual les hablé? La población de menores ingresos y sin capacidad de pago. Entonces, entiéndase, quienes pertenecen al régimen contributivo es porque tienen para pagar y deben pagar. Quienes pertenecen al régimen subsidiado no tienen para pagar y se encuentran exceptuados de esta obligación de pago. Bien, ¿quiénes son los prestadores del servicio? Pues las IPS, que aportan todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud. Les recuerdo los acrónimos, ¿no? Las abreviaturas, en fin, en esta parte del curso son muy importantes, de modo que por favor vayan tomando nota. Solo en estos últimos minutos, miren, ya he hablado de PAP, de POS, de PAC, ya hablé de lo que es IPS, y en un rato vamos a hablar de lo que es una EPS y lo que es la UPC.
Entonces, por favor, de una vez vayan tomando muy atenta nota de lo que significan estos acrónimos. ¿Cuál es el monto de la cotización para el sistema de seguridad social en salud en Colombia? Es del 12,5% del salario base de cotización. ¿A quiénes cobija el sistema? A todos los habitantes en Colombia, personas nacionales, extranjeras y en general residentes en el país. ¿Quiénes son las aseguradoras? Las EPS, que son entidades privadas que aseguran a la población y sobre la cual vamos a hablar bastante en el desarrollo de este tema. Por otra parte, es importante definir lo que es la UPC, que significa Unidad de Pago por Capitación, que es un valor fijo que reciben las EPS por la prestación del servicio. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a estudiar. Este es el sistema de seguridad social en salud en Colombia. Esto, si son ustedes tan amables, por favor lo leen en casa. Reitero, se encuentra dentro del material de estudio que ya está disponible para ustedes. ¿Cuál es la composición básica del sistema? Iniciemos por el sector privado. En el sector privado están las EPS. ¿Qué significa EPS? Significa Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover la afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, solo administrativo y comercial. Entonces, recuerden, claro, en este momento algunas EPS pues ya tienen IPS propias y están prestando servicios de manera directa, pero al momento de la creación de la Ley 100, las EPS se suponía que solamente iban a manejar la parte administrativa, iban a ser el intermediario entre el usuario y las EPS. Eso es lo que tiene que ver con el sector privado, ¿no? Bien, continuando con el mismo, por otro lado están las IPS, y por favor no se vayan a confundir igual con lo anterior. Observen que dije EPS es Entidad Promotora de Salud. No me pueden decir a la hora que lo pregunten en un examen entidad prestadora de salud, porque la salud no se presta. Yo no puedo decirle a cualquiera de ustedes, fulano, mira, yo estoy enfermo y tú estás sano, ¿por qué no me prestas tu salud, verdad? De modo que no puede ser entidad prestadora de salud, así como en el caso de las IPS, son instituciones prestadoras de servicios de salud. Es decir, todos los centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien sea de urgencia o de consulta. Estas son contratadas por las EPS para que cumplan con los planes y servicios que éstas ofrecen o promueven a sus usuarios. Pero son las EPS las que cancelan todos los gastos médicos que sus pacientes generen a las IPS. Entonces, recuerden, IPS, institución prestadora de servicios, no es institución prestadora de salud tampoco. Aquí aparecen pues varias de las IPS pues, bastante conocidas, ¿no?, al interior de nuestro país. Siguiendo con el sector público, también están las direcciones seccionales, distritales y locales de salud y están las IPS públicas. Entonces, dentro de las EPS, recuerden, Entidad Promotora de Salud, se encuentran, por ejemplo, la nueva EPS, está la EPS de Cajanal y está la EPS de Caprecom. Bien, por otra parte, dentro del sector público hay otra figura más que son las ESE, que significa Empresa Social del Estado. Esta es una categoría especial de entidad pública descentralizada con personería jurídica y patrimonio propio, también tienen autonomía administrativa y su objeto es la prestación de servicios de salud dentro de lo que serían las S. Aquí tenemos una en la localidad, en Ciénaga Magdalena, que es nuestro Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Observen que dice aquí bien clarito ESE. Continuando con el sector público, dentro del Fondo de Garantía y dentro del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, más conocido como FOSIGA. Pues bueno, ¿qué es el FOSIGA? Es un servicio público esencial y obligatorio cuyo objeto es garantizar el acceso de todos los colombianos al desarrollo, cuidado y atención en salud. Bien, esto del FOSIGA lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, necesito también que lean en casa estas preguntas que están acá. No se preocupen, todas son preguntas muy cortas, casi ninguna pasa de un párrafo, y cuando hablo de un párrafo pues me refiero a un párrafo corto y son conceptos que ustedes van a necesitar para lo que tiene que ver con atender los requerimientos de esta parte del curso. ¿Cómo funciona el sistema para su administración y financiamiento? Bien, está compuesto por dos regímenes que coexisten de manera articulada, como lo son
el régimen contributivo, al cual debe estar afiliada la población laboral del país, y el régimen subsidiado, al cual debe estar afiliada la población que no puede sufragar el costo verbal o parte del costo del servicio. Estas imágenes son terribles, sabemos, pero bueno, lo que tiene que ver con la miseria, sabemos lo que es que unos niños tengan hambre y sus padres no tengan con qué resolver. Ahí es cuando las personas algunas veces hacen locuras, toman decisiones muy desesperadas, y los problemas lo que hacen es terminar de agravarse. ¿Quiénes pueden ingresar a estos sistemas? A, las personas afiliadas como contribuyentes al régimen contributivo o bien como beneficiarias al régimen subsidiado, ¿no? Y B, las personas vinculadas o participantes, que son aquellas que sin tener la calidad de beneficiarias del régimen subsidiado, temporalmente pueden recibir los servicios. A manera de nota les coloco que como vinculados podemos entender a la población vulnerable que aún no cumple los requisitos para ingresar al régimen subsidiado. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo muy doloroso, la de los hermanos venezolanos pasándose para acá, pues porque en Venezuela las cosas no están como deberían estar, se están enfrentando condiciones verdaderamente duras, y pues aparentemente de este lado pues el prado se ve más verde. Hay un refrán que dice que en el patio del vecino, en el jardín del vecino, el prado siempre lo vemos más verde. Continuando con esto, por favor, ya saben, estudien en casa esta parte de en qué consiste la responsabilidad del empleador. Eso es algo muy sencillo. Y continuamos con cuál es la garantía mínima para los afiliados. Bien, recibirán como mínimo un plan integral de protección de la salud con atención preventiva, médico-quirúrgica, medicamentos esenciales, todo, y a todo esto, ¿cómo le denominamos? POS, Plan Obligatorio de Salud. Por favor, atención, miren, cuando hablo de cuál es la garantía mínima para los afiliados, o sea, me refiero a los afiliados a cualquiera de los dos regímenes, ¿no? Al régimen contributivo o al régimen subsidiado, ¿no? ¿La prestación del servicio es solo para el afiliado? Esta es una muy buena pregunta. No. Los miembros del grupo familiar también tienen derecho a la prestación del servicio por ser una característica del sistema la cobertura familiar. Todos los miembros que componen el grupo familiar deberán estar afiliados a una misma entidad promotora de salud. Más adelante van a ver a qué se debe que exista esta reglamentación que tiene algún carácter estricta, ¿no? Que todos deben estar afiliados a la misma EPS. Ya en un rato vamos a ver por qué. Cuando varios miembros de un mismo grupo familiar estén vinculados a la fuerza laboral mediante contrato de trabajo, sea como servidores públicos o como trabajadores independientes, o tengan la calidad de pensionados, cada uno de ellos deberá cotizar para garantizar la estabilidad, la solidaridad de todo el sistema. Observen que está apareciendo un paquetico con dinero en cada uno, al lado de cada uno de estos tres grupos distintos de trabajadores que mencioné: servidores públicos, trabajadores independientes o pensionados. Reitero, cada uno de ellos deberá cotizar para garantizar la solidaridad de todo el sistema. En otras palabras, no se escapa ninguno de lo que tiene que ver con esta parte. Todos tienen que ir haciendo su aporte para que el sistema pueda subsistir. Un concepto más a estudiar en casa: ¿cuáles son los conceptos a tener en cuenta en salud? Vamos con el siguiente. ¿Las EPS pueden prohibir la inscripción por selección de riesgo? La respuesta es un rotundo no. No le pueden negar su inscripción a ninguna persona, ni por razón de su edad, ni por su estado previo, actual o potencial de salud y de utilización de servicios, y tampoco será posible que lo nieguen argumentando limitaciones en lo que tiene que ver con la capacidad de afiliación, o por ejemplo si hay digamos hacinamiento, como hemos visto que ocurre incluso en clínicas y en el hospital de la ciudad. Entonces, ya saben, ni por vejez, ni porque la persona ya se esté muriendo, ni pueden alegar que no hay cupo. De cualquier forma tienen que inscribir a la persona que desea afiliarse. Están prohibidas todas las acciones orientadas a negar la inscripción o desviarla a otra entidad promotora de salud. Entonces, por ejemplo, usted no le puede decir, supongamos que este es su jefe, este señor con rasgos árabes que está aquí, no le puede decir a sus empleados: hey, loco, no te metas en esa EPS que se llama los corruptos, porque hombre, la mayoría de tus compañeros están por otro lado. No, eso es de libre elección. No es posible que presionen al trabajador, ¿no? Ni tampoco pueden
hacer algo como llegar a felicitarlo porque les tomó el consejo y no se afilió por el lado de la EPS los corruptos, sino por acá por el lado de EPS la pelona. Insisto, es el trabajador el que toma esa decisión. ¿Está prohibido adelantar afiliaciones por entidades no autorizadas? Pues hombre, está prohibido realizar la afiliación individual o colectiva a través de relaciones laborales inexistentes o por entidades que no estén debidamente autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. En este caso, pues bueno, aquí vemos algo muy conocido, el sinvergüenza de Homero Simpson, pues llega y arma algo que supuestamente se parece a él, ¿no? Para que cuando pasen los supervisores, pues él esté aparentemente ahí, de modo que se prohíbe, por ejemplo, que alguien no haya contratado a una persona formalmente, pero sin embargo, para que esa persona acceda al sistema de salud, pues aparezca como si fuera, o lo haga aparecer como si fuera un empleado, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ser a través de un contrato de trabajo. Y de paso, la persona que lo está haciendo no sabe a lo que se expone, porque resulta que si yo reporto como empleado mío a alguien dentro del sistema de seguridad social, eso se convierte en lo que en derecho se llama plena prueba. De modo que esa persona no tendría que entrar a buscar testigos ni más nada para en un futuro entrar a demandar a esta persona. Entonces, pues bueno, y lo otro, perdón, es que definitivamente tampoco puede adelantarse por entidades que no estén debidamente autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. No sé si escucharon hace unos años que brotaron un montón de EPS a las cuales se les llamaba EPS de portón, porque eran unas cosas casi que piratas, ¿no? No tenían siquiera una infraestructura mínima con la cual responderle a los afiliados. Esta conducta se tendrá como práctica no autorizada y será investigada y sancionada por las autoridades competentes. Entonces, la primera autoridad que se encarga de lo que tiene que ver con este tipo de investigación y de aplicar las primeras sanciones es la Superintendencia de Salud, ¿no? Que vela por la defensa de los derechos de los usuarios en lo que tiene que ver con el sistema de salud. Bien, vamos a pasar a otro capítulo del tema, el cual nos habla sobre los mecanismos para garantizar la continuidad del aseguramiento en salud. ¿Cuál es el periodo de protección laboral? Bueno, cuando el empleador reporte la novedad de terminación del vínculo laboral o cuando el trabajador independiente pierda las condiciones para continuar como cotizante y reporte la novedad, el cotizante y su núcleo familiar gozarán del periodo de protección laboral hasta por 1 o 3 meses más contados a partir del día siguiente al vencimiento del periodo o días por los cuales se efectúa la última cotización. Entonces, durante el periodo de protección laboral, el cotizante y su núcleo familiar tendrán derecho a la prestación de los servicios de salud del plan de beneficios por el periodo de un mes, cuando haya estado inscrito en la misma EPS como mínimo los 12 meses anteriores. Entonces, ojo con este requisito. En caso de no haber sido así, pues bueno, lamentablemente no tiene dicho cubrimiento el afiliado. Y tendrán derecho a la prestación de los servicios de salud del plan de beneficios por 3 meses cuando haya estado inscrito de manera continua durante 5 años o más. Entonces, ojo con esto, que dicho periodo de cubrimiento, observen cómo cambia de acuerdo a esta condición previa que les estoy diciendo. Si estuvo cotizando durante los últimos 12 meses, un mes. Si estuvo cotizando durante los últimos 5 años, pues tendrá derecho a 3 meses de protección. ¿Existen otras medidas de protección? Cuando el empleador reporte la novedad de terminación del vínculo laboral o cuando el trabajador independiente pierda las condiciones para continuar como cotizante y reporte la novedad y el afiliado no hubiere accedido o se hubiere agotado el periodo de protección laboral o el mecanismo de protección al cesante, podrá acudir a una de las siguientes medidas de protección. Primera, si el afiliado se encuentra clasificado en los niveles 1 y 2 del SISBEN o dentro de las poblaciones especiales, este y su núcleo familiar mantendrán la continuidad de la prestación de los servicios del plan de beneficios en el régimen subsidiado en la misma EPS, aplicando algo que se llama movilidad.
Movilidad es el derecho que tienen los afiliados al régimen subsidiado y régimen contributivo focalizado en los niveles 1 y 2 y o población especial de moverse de un régimen a otro en la misma EPS sin que exista interrupción en la afiliación o mediante su inscripción en otra EPS si cumple el periodo mínimo de permanencia para ejercer el traslado. Ahorita vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con esa parte. Por favor, leen ustedes en casa qué es el SISBEN y cuál es su objetivo central. Segunda, si el afiliado no se encuentra clasificado en los niveles 1 y 2 del SISBEN y no tiene las condiciones para cotizar como independiente, deberá adelantar su inscripción como beneficiario en el régimen subsidiado, si reúne las condiciones para ello, o adelantar la inscripción en la EPS del régimen contributivo bajo la figura del afiliado adicional. Ya les voy a explicar esa parte cómo es que funciona. A manera de nota les digo, beneficiarios o afiliados adicionales son aquellas personas diferentes al grupo familiar básico que dependan económicamente del cotizante y se encuentren hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Les recuerdo cuáles son. Aquí corresponde el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Dentro de él están los abuelos, sobrinos, nietos, hermanos, tío, abuelos, bisabuelos, bisnietos, suegros, yernos, nueras y cuñados. Así como también menores de 12 años sin parentesco que dependan económicamente del cotizante. Es el caso de los hijastros no reconocidos como hijos propios, pues la pareja ya tenía una unión anterior y pues de ella hubo frutos. Los hijos entre 18 y 25 años que no estén estudiando tiempo completo o que no sufran discapacidad, como este loquillo que está aquí, o hijos menores de 25 años que no sufren discapacidad. Bien, ¿cuáles son los efectos de la mora en las cotizaciones de trabajadores independientes? Nota, aclaro, mora significa en derecho, en lenguaje de derecho, tardanza en cumplir una obligación. Entonces, el no pago por 2 periodos consecutivos de las cotizaciones por parte de ¿quién? Del empleador, siempre y cuando la EPS no hubiera aceptado estos retrasos en el pago como normales, producirá la suspensión de la afiliación y de la prestación de los servicios de salud contenidos en el plan de beneficios por parte de la EPS. Cuando hablas de siempre y cuando la EPS no hubiera aceptado estos retrasos en el pago como normales, pues hay empleadores que por razones que desconozco, no pagan de pronto mensualmente, pagan cada 2 meses, pagan cada 3 meses. Si la EPS en su momento no reclamó o no suspendió los servicios por esta tardanza, ¿no? Por esta mora en lo que tiene que ver con los pagos, pues ante la ley se asume que lo permitieron, ¿no? Que lo entendieron como algo completamente normal y entonces pues el empleador podrá seguirlo haciendo sin ningún problema. Cuando ha mediado el descuento del aporte del trabajador, el empleador se abstiene de efectuar el pago de los aportes y por ello se encuentre en mora. Por eso les estoy colocando aquí, digamos que una de las situaciones más conocidas que hay, ¿no? Con respecto a un acreedor y a un deudor, ¿no? El señor Barriga del Chavo y don Ramón, que el que siempre le andaba cobrando los 14 meses de renta. Pues entonces cuando se dan este tipo de condiciones, ¿no? Cuando se encuentra en mora el empleador, ¿no? Habiéndole hecho el descuento al trabajador, adivinen qué pasa. La EPS deberá garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud al trabajador y a los integrantes de su núcleo familiar que se encuentren con tratamientos en curso, como por ejemplo lo que tiene que ver con atención ambulatoria, sea con internación, de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias, ¿no? El servicio continúa, o sea, no lo pueden negar. Ojo con lo que estoy diciendo. Me devuelvo. Al trabajador de su sueldo, el empleador le efectuó el descuento, pero no llevó el pago, no consignó en la EPS lo que en su momento debía consignar. Entonces, listo, si necesita cualquier de este tipo de servicios, sea el afiliado principal o sea su núcleo familiar, pues entonces la EPS se encargará, ¿no? de prestar dicho servicio. No lo pueden interrumpir. Ahora, los costos derivados de la atención en salud del afiliado cotizante y de su núcleo familiar estarán a cargo del empleador que se encuentra en mora, para lo cual la EPS cubrirá los gastos
la EPS, listo, a pesar de que este señor no pagó, la EPS pues se encargará del cubrimiento de lo que tiene que ver con los servicios de salud y le pagará a la IPS, y posteriormente podrá hacer algo que jurídicamente se llama repetir contra el empleador, lo cual no es más que decirle, oiga, usted no me pagó en su momento, yo hice este cubrimiento, pero como eso usted me lo estaba debiendo, pues entonces no me está debiendo no solamente lo que en su momento no me pagó, sino aparte de eso, todo lo que se gastó en lo que tiene que ver con esta parte del cubrimiento de los servicios que necesitaron tanto el afiliado como su núcleo familiar. Para tal efecto, el trabajador deberá allegar el desprendible de pago con su documento equivalente en el que conste que le ha sido descontado el aporte a su cargo. Seguimos. Cuando el empleador no haya cumplido con la obligación de efectuar el descuento del aporte del trabajador y se encuentra en mora durante el periodo de suspensión de la afiliación, la EPS en la cual se encuentra inscrito el trabajador no estará obligada a asumir la prestación de los servicios de salud, salvo que se trate de la atención de gestantes y de menores de edad. Entonces observen la situación cómo cambia. Mientras en el escenario anterior era que el empleador le había hecho el descuento al trabajador y se había embolsillado dicho descuento, en este caso es que el empleador, sea por descuido, sea por negligencia o por la razón que sea, no efectuó el descuento al trabajador. Pues bueno, en ese caso la EPS no está obligada a asumir la prestación de los servicios de salud, sino en los casos de madres gestantes, ¿no?, mujeres embarazadas, y de menores de edad. En este evento, los servicios que demanden el trabajador y su núcleo familiar serán cubiertos en su totalidad por el empleador, sin perjuicio de la obligación de pago de las cotizaciones adeudadas y de los intereses de mora correspondientes. Entonces, pues bueno, una vez más, palabras menos, en este caso, si necesita el afiliado o su núcleo familiar servicios médicos, el empleador está en la obligación de cumplirlos y de todas maneras tiene que pagar lo que en su momento no le pagó por concepto de aportes a los señores de las EPS. ¿Cuáles son las consecuencias de la negación de la atención en salud por la mora del empleador cuando haya mediado el descuento en los aportes? Cuando en una EPS, a pesar de que el trabajador le haya acreditado que su empleador le practicó el descuento del aporte a salud, niegue la prestación de los servicios de salud en el plan de beneficios, al trabajador cotizante y su núcleo familiar que se encuentra con tratamientos en curso, sea en atención ambulatoria, con internación de urgencias, domiciliaria o inicial de urgencias, no tendrá derecho a recibir las correspondientes a los periodos de mora. No se pueden dar cuenta que hay un claro desbalance en lo que tiene que ver con esto, y pues se privilegia muchísimo a lo que tiene que ver con las EPS. Para eso fue diseñada esta ley. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la mora en las cotizaciones de los pensionados? Cuando el pagador de pensiones, sea cualquiera de estos que está acá, u otros más, incurra en mora en el pago de los aportes a cargo de los pensionados, no se suspenderá la afiliación ni la prestación de los servicios de salud incluidos en el plan de beneficios, ni para el pensionado, ni para lo que tiene que ver con su núcleo familiar. Las EPS deberán adelantar las acciones de cobro frente a los aportantes en mora. Entonces, pues bueno, ya sabemos, es responsabilidad de las EPS lo que tiene que ver con esa parte. Igual al pensionado no le pueden suspender lo que tiene que ver con prestación de los servicios. Vamos a cambiar una vez más. Vamos a otro de los acápites interesantes que tiene esta unidad, que es cómo opera la licencia de maternidad. Para el reconocimiento y pago de la prestación de la licencia de maternidad conforme a las disposiciones laborales vigentes, se requerirá que la afiliada cotizante hubiere efectuado aportes durante los meses que corresponden al periodo de gestación. Entonces, recuerden, la licencia de maternidad son 18 semanas y el periodo de gestación va durante 9 meses o menos, pues obviamente si la fecha del parto llegare a adelantarse, ¿no? Entonces, para tener derecho a las 18 semanas de licencia de maternidad, debe haber cotizado la afiliada cotizante
aportes durante los meses que corresponden al periodo de gestación. Bueno, del mes 1 al mes 9 o menos, repito, si la fecha del parto se adelantó. Cuando por inicio de la vinculación laboral, tanto en el caso de las trabajadoras dependientes como en el caso de las trabajadoras independientes, se hubiere cotizado por un periodo inferior al de la gestación, se reconocerá y pagará proporcionalmente como valor de la licencia de maternidad un monto equivalente al número de días cotizados frente al periodo real de gestación. Entonces, si ocurre que la trabajadora empieza a laborar ya habiéndose iniciado su embarazo, pues llega en el mes número 6 y solamente logra cotizar 6, 7, 8 y noveno mes, pues entonces no tendrá derecho a las 18 semanas. Como eran 9 meses y ella únicamente logró cotizar de pronto 4 meses, pues entonces van a darle el tiempo que le correspondería de forma proporcional. En este caso serían aproximadamente 8 semanas. ¿Cómo opera la licencia de maternidad de la trabajadora independiente con un ingreso base de cotización de un salario mínimo legal mensual vigente? Cuando la trabajadora haya cotizado un periodo inferior al de la gestación, tendrá derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad conforme a las siguientes reglas. 1. Cuando ha dejado de cotizar hasta por 2 periodos, procederá el pago completo de la licencia. Ojo que estoy hablando de una circunstancia muy especial, no piensen que me estoy contradiciendo. Estoy hablando de una trabajadora independiente, ella no tiene un patrón, que tiene un ingreso base de cotización de un salario mínimo legal mensual vigente. Se tienen que dar esos requisitos para que esto opere como les estoy explicando en este momento. Entonces, en este caso en particular, si deja de cotizar hasta por 2 periodos, igual le dan las 18 semanas completas correspondientes a su licencia de maternidad. Segundo escenario, cuando ha dejado de cotizar por más de 2 periodos, procederá al pago proporcional de la licencia en un monto equivalente al número de días cotizados que correspondan frente al periodo real de gestación. Entonces, pues aquí sí, ya se hace pues lo que tiene que ver con el pago proporcional. Dejó de cotizar por más de 2 periodos, en este caso 3 para el ejemplo, y como se pueden dar cuenta, aquí se le han acortado las semanas notoriamente, pasó de las 18 semanas del escenario anterior a 12 semanas en este escenario. ¿Cómo opera la licencia de paternidad? En lo que tiene que ver con lo correspondiente, ¿no?, a la licencia de paternidad, para el reconocimiento y pago de la prestación de la licencia de paternidad se requerirá que el afiliado cotizante hubiera efectuado aportes durante los meses que corresponden al periodo de gestación de la madre. Entonces, no vayan a pensar que es porque son 8 días, pues entonces basta con que él solamente haya cotizado por un periodo correspondiente a un mes. No, se le aplica lo mismo que al caso de la madre gestante. No, debe haber cotizado durante el periodo completo. Bien, si lo hace así, tendrá derecho, por virtud de la llamada Ley María, a 8 días de licencia de paternidad. No habrá lugar al reconocimiento proporcional por cotizaciones cuando hubiere cotizado por un periodo inferior al de la gestación. Entonces, observen ustedes, por ejemplo, si el señor dejó de cotizar solamente por un periodo, si el embarazo fue de 9 meses, pero él solamente cotizó durante 8, hubo uno en el cual no cotizó, no hay derecho a exigir los 8 días que le corresponderían por concepto de licencia de paternidad. En los casos en que durante el periodo de gestación el empleador del afiliado cotizante o el trabajador independiente no haya realizado el pago oportuno de las cotizaciones, habrá lugar al reconocimiento de la licencia de paternidad, siempre y cuando a la fecha del parto se haya pagado la totalidad de las cotizaciones adeudadas con los respectivos intereses de mora por el periodo de gestación. Palabras más, palabras menos. Entonces el señor venía caído, le faltaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, hasta los 9 meses, y resulta que un día antes del parto, pues el hombre levanta el billete, se viene, paga todo lo que tiene que ver con los periodos correspondientes. Bueno, eso le da derecho a que le den sus 8 días de licencia de paternidad, digamos que mágicamente por obra y gracia de Don Dinero. Recuerden que hay un refrán que dice que poderoso caballero es el buen dinero. Voy a cambiar una vez más de capítulo. Voy a hablarles ahora sobre qué es la unidad de pago por capitación o UPC. Bien, UPC o unidad de pago por capitación es un valor fijo anual
que reciben del sistema las entidades promotoras de salud por la prestación de los servicios del plan obligatorio de salud, con un ajuste según edad, género y ubicación geográfica. Además, es complementado con las cuotas moderadoras y los copagos de los afiliados para garantizar que las EPS cuenten con los recursos necesarios para la prestación y administración de los servicios definitivos en el plan obligatorio de salud POS. Voy a ampliarles un poquito lo que tiene que ver con esta parte de lo que es la UPC. Anualmente se reajusta y, como explicamos, es un valor fijo que se le paga a las EPS, ¿no? De acuerdo a que a cada una de las personas que se encuentran afiliadas, sean directamente los que cotizan o sean los de su núcleo familiar. Entonces, cuando hablo de un valor fijo, observen el asunto cómo funciona. A las EPS, por cada afiliado directo o por cada miembro del grupo familiar de un afiliado, dependiendo del grupo de edad en el que se encuentra, eso es lo que significa grupo etario, no sé si han escuchado antes ese término, le van a pagar un valor fijo anualmente, gástese lo que se gaste. Entonces, por ejemplo, en el caso de los menores de un año, por cada afiliado que haya en la EPS, le van a entregar 2.914.030 pesos con 80 centavos para el año 2020. Y observen cómo va cambiando. De 1 a 4 años disminuye muchísimo, de 5 a 14 disminuye muchísimo menos. Aumenta un poquito en la medida en que avanza la adolescencia, pues cuando va avanzando la adultez continúa creciendo. Y pues cuando llegamos a la tercera edad, pues digamos que se alcanzan los valores máximos para la misma. Profesor, ¿y esto a qué se debe? Pues hombre, porque los menores de un año son una población particularmente vulnerable y su nivel, digamos, de posibilidad de adquisición de enfermedades es bastante alto, mucho mayor que el de los niños de 1 a 4 años o entre los 5 y los 14. Pues bueno, cuando ya estamos viejitos, obviamente esto se dispara, lo que tiene que ver con esta parte de lo que tiene que ver con posibilidad de que nos enfermemos. Entonces, creo que ya se pueden ustedes comenzar a explicar a qué se debe que las EPS nos den todo el paseo que nos dan para darnos una cita con especialista. ¿Por qué? Por lo menos en el caso de este servidor, que todavía se encuentra en este rango de edad, por mí, mi EPS recibe anualmente 1.017.295 pesos. ¿Qué ocurre? La EPS quiere sacar una ganancia de mí, toda la ganancia que pueda. Si yo empiezo a presentar molestias de salud y necesito tratamientos costosos que tal vez cuesten 10, 20, 30 millones de pesos, pues a la EPS le suena la registradora y dice, oye, con este tipo estamos perdiendo decenas de millones de pesos, de modo que vamos a ver cómo lo frenamos, ¿no? Y entonces hacen todo lo que pueden porque los médicos, digamos, por lo menos dilaten lo que tiene que ver con la atención. Observen que aquí dice grupo etario en el régimen contributivo y está también el grupo etario en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. Se parecen mucho, observen, es un poquito más bajo en lo que tiene que ver con el régimen contributivo, excepto en renglones como por ejemplo los mayores de 75 años. Entonces ya saben por qué es que nos levantan a ibuprofeno, a acetaminofén y bueno, todas estas cositas que son, digamos, remedios paliativos. Bien. ¿Es posible trasladarse de EPS? Pues bueno, debo decirles que el término para poder trasladarse de una EPS implica permanecer en la misma EPS por lo menos durante 12 meses. Antes de eso no es posible hacer dicho traslado. Los afiliados a una entidad promotora de salud podrán trasladarse a otra con previa solicitud a la nueva EPS presentada por el afiliado con no menos de 30 días calendario de anticipación. Copia de esta solicitud deberá ser entregada por el afiliado al empleador. La entidad promotora de salud a la cual se traslade el afiliado deberá notificar tal hecho a la entidad anterior. Háganme el favor, estudien en casa esto que está aquí, que también es muy interesante. ¿Cómo opera la afiliación cuando varios miembros del núcleo familiar son cotizantes? Cuando los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, incluidas las parejas del mismo sexo, de un mismo núcleo familiar tengan la calidad de cotizante, como ven acá, cotizante y cotizante,
Estos y sus beneficiarios deberán estar inscritos en la misma EPS. Cuando decimos esto nos referimos tanto a él como cotizante como a ella como cotizante. Ambos están trabajando, ¿no? Entonces, tanto ellos como sus beneficiarios deberán estar inscritos en la misma EPS. Se exceptúa de esta regla cuando uno de los cotizantes no resida en la misma entidad territorial y la EPS en la que se encuentre afiliado el otro cotizante y los beneficiarios no tenga cobertura en la misma y no hagan el uso del derecho a la portabilidad. Y ya les voy a explicar qué es esto de la portabilidad, pero para que les quede claro esto, por ejemplo, ambos son cotizantes, pero resulta que el señor está trabajando y por ello vive en Ciénaga Magdalena, mientras que la señora y el resto del núcleo familiar están en Sobaco Perú, un pueblo de El Bichada, ¿no? Entonces, mientras él está en la EPS La Pelona, que tiene cubrimiento en Ciénaga, pues La Pelona no tiene cubrimiento en Sobaco Perú, de modo que entonces ellos no pueden estar en la misma EPS, entonces están en la EPS los corruptos. Ya les voy a explicar qué es esto de la portabilidad. Si uno de los cónyuges, compañera o compañero permanente cotizantes dejare de ostentar tal calidad, lo despiden del trabajo, por ejemplo, tanto este como los beneficiarios quedarán inscritos en cabeza del cónyuge que se encuentre cotizando. Para esto es lo que les decía, de que deben estar todos en la misma EPS, porque en la base de datos de la EPS reposan tanto el uno como la otra, o tanto la otra como el uno, para que no digan que estoy discriminando por género. Y entonces, en caso de que a ella la voten o a él lo voten, pues automáticamente al que despidieron pasa a entrar, pasa a tener cubrimiento dentro de la EPS como miembro del núcleo familiar. Para esto es que se hace de esta manera. Ahora sí les explico lo que es la portabilidad. Es la garantía que se da a los ciudadanos para acceder a los servicios de salud en cualquier parte del territorio nacional sin trámites excesivos e innecesarios. Antes, para uno cambiarse de una EPS a otra, pues el trámite era larguísimo. En este momento solamente se necesita una copia de la cédula y llenar un formulario con la asistencia, con la asesoría del funcionario de la EPS hasta la cual uno desea trasladarse. Bien, siguiendo con esto, entonces, cuando el afiliado y o su núcleo familiar se van a vivir temporalmente a un municipio diferente a aquel en que se afiliaron a la EPS o donde habitualmente reciben los servicios de salud. Entonces, que eso les quede claro, eso es la portabilidad. Ojo con eso, que lo puedo preguntar en el examen, ¿no? Concepto de portabilidad. ¿Cómo opera la inscripción de los padres en el núcleo familiar? Cuando ambos cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, incluidas las parejas del mismo sexo, tengan la calidad de cotizantes, el cotizante, ella cotizante, en concurrencia con los beneficiarios, los cuales quedaron inscritos con el otro cotizante. Entonces supongamos que los niños, los hijos de la pareja, están inscritos en el grupo familiar de ella, en el ejemplo, se podrá inscribir en el núcleo familiar a los padres que dependen económicamente de uno de los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes y no tengan la calidad de cotizantes. ¿Quiénes digo que no tengan la calidad de cotizantes? Los padres del cónyuge que los va a colocar dentro de su grupo familiar. No, ellos no deben tener calidad de cotizantes ni estar pensionados. Si uno de los cónyuges, compañero o compañero permanente cotizantes dejare de ostentar tal calidad, pues lo despiden del trabajo, los padres podrán continuar inscritos en la misma como afiliados adicionales cancelando los valores correspondientes. Entonces, los requisitos vienen siendo ¿cuáles? Que dependan económicamente del afiliado, ese sería uno, que estén hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y que no sean cotizantes o beneficiarios en el régimen contributivo. Entonces, ojo que bien podrían ser beneficiarios del régimen subsidiado y ahí no tendrían ninguna clase de problema. Repito, entonces los padres quedarán inscritos en la misma como afiliados adicionales cancelando los valores correspondientes. Afiliado adicional se llama esa condición. Este afiliado tiene derecho a la prestación de los servicios de salud del plan de beneficios. En ningún caso tendrá derecho a prestaciones económicas. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con incapacidades o afines, pues no tienen derecho. Únicamente a lo que tiene que ver con la parte de cubrimiento en salud.
El periodo mínimo de inscripción y pago por estos afiliados será un mínimo de 1 año, salvo cuando el afiliado cotizante deje de reunir las condiciones para continuar como cotizante o cuando el afiliado adicional reúna las condiciones para inscribirse como cotizante. O sea, si consigue empleo o si arranca una actividad como trabajador independiente, alguno de los dos señores, alguno de los padres del afiliado. Me estudian esto en casa si son ustedes tan amables. Y esto también. ¿Qué sucede cuando hay suplantación consentida de los afiliados en el régimen subsidiado? Mucho cuidado que esto es serio. No. ¿Qué significa suplantación? Que una persona se haga pasar por otra. Pues aquí, a los que les gustan los videojuegos, hay dos figuras muy conocidas. Dos hermanos, Mario y Luigi, de los juegos de Nintendo, de Mario Brothers. ¿Y qué nos dice? Bueno, cuando existe suplantación, o sea que Mario está sano, Luigi está enfermo, pero como resulta que se parecen bastante, pues entonces llega Mario y le presta la cédula a Luigi para que Luigi se acerque hasta una clínica y ahí le presten los servicios de salud. Bueno, cuando eso pasa, si lo detectan, entonces el afiliado, que en este caso es Mario, deberá asumir el pago de la prestación de servicios que se haya causado como consecuencia de esta. De modo que, listo, Luigi logró burlar al cuerpo médico de la clínica, le hizo creer que él era Mario, pero resulta que posteriormente se dieron cuenta, bueno, ocurre que la EPS puede repetir contra Mario para que Mario pague lo que en su momento debió pagar por el cubrimiento en salud que le hicieron a Luigi. Bien, la EPS en estos casos pues deberá reportarlo ante la entidad territorial responsable de la operación del régimen subsidiado y a la Superintendencia Nacional de Salud para que estos adelanten el proceso correspondiente. ¿Cuándo se presenta algo que se llama multiafiliación? En los eventos en que una misma persona se encuentre reportada como afiliada 2 o más veces en una misma EPS o se encuentre simultáneamente afiliada a 2 o más EPS distintas, observen que aquí era la misma, aquí son dos diferentes, o se encuentra simultáneamente afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado o a los regímenes especiales y de excepción en un mismo periodo. En lo que tiene que ver con trabajadores dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes, el asunto cómo funciona. Bueno, ¿cuáles son los trabajadores independientes que laboran por periodos inferiores a un mes? Los que cumplen 3 condiciones. La primera de ellas, que se encuentren vinculados laboralmente, entiéndase, mediante algún tipo de contratación de carácter formal. La segunda, que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días. Observen, aquí está un mes, fueron 15 días y por aquí está otro y solamente fue una semana. Y el tercero es que el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Esos son los requisitos para lo que tiene que ver con trabajadores dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes y quieren estar afiliados al régimen de salud. ¿Qué sucede cuando hay multiplicidad de empleadores? Cuando un trabajador tenga simultáneamente más de un contrato de trabajo, cada empleador deberá efectuar de manera independiente las cotizaciones correspondientes a los diferentes sistemas señalados en la presente sección en los términos del régimen aplicable a cada uno de ellos. Ok, entonces ya saben, aquí están, pues aquí está el trabajador, si sus energías y el tiempo y si su salud mental se lo permiten, pues él puede tener varios contratos de trabajo corriendo simultáneamente, siempre y cuando le responda a todos. Por cada uno de ellos, tanto él como ellos tienen que hacer el respectivo aporte a lo que tiene que ver con la parte de el régimen de salud. Ya para terminar, pues entonces algo más que estudiar en casa, como se pueden dar cuenta, pues hay bastante por leer. Por favor, mucha atención con este capítulo, pues tiene bastantes detalles, pero es un capítulo sabroso, es un capítulo chévere, el cual si se aborda con seriedad, sé que no van a tener ningún tipo de examen en lo que tiene que ver con la evaluación parcial. Y de esta manera llegamos al final del tema del Sistema General de Salud. Entonces, mis apreciados alumnos, gracias por su amable atención y que tengan un feliz resto de día.